Gloria a Dios. Yo quiero que vayan conmigo. Daniel 6, versículos 7 al 10. Si usted no tiene la Biblia, usted lo puede ver aquí, pero es maravilloso poderla leer de nuestra misma, textualmente, leerla física, ¿verdad? No es lo mismo verla ahí, manosear las hojas. Dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Ustedes saben que Daniel fue ahí, estuvo en el palacio del rey desde la edad muy joven, muy jovencito. Daniel fue llevado al palacio y dice que mantuvo una conducta intachable todo el tiempo que estuvo ahí en el palacio. Y ellos estaban buscándolo, inclusive no se contaminaba. Los que le han leído la historia de Daniel, dice que no se contaminaba con la comida del rey, mantenía su conducta firme, tenía sus ojos y su corazón puestas en el Señor en todo tiempo. Pero ellos buscaban, había una envidia y querían buscar algo para que acusara a Daniel por la forma intachable, como él no se doblaba las rodillas delante de nadie que no fuera él, Señor de señores. Dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando firmaban un edicto en ese entonces, ni siquiera el rey podía quitarlo. Cuando eso se firmaba, tenía que cumplirse a cabalidad. Dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Miren, para esta fecha, cuando se está escribiendo este capítulo aquí, ya Daniel no era un niño, no era un jovencito cuando él entró al palacio del rey. Daniel aquí tenía 80 y algo de años más o menos. Era un muchachito de 80 y algo de años. Cualquier muchachito tiene 70 años, ¿verdad que sí? O sea que me falta mucho para llegar ahí, gloria a Dios. Ya él tenía 80 y pico de años. Daniel era un señor mayor ya. Pudiera estar tranquilo ahí, no tener problemas con nadie, porque él mantenía su conducta, ¿verdad? Y su firmeza. ¿Por qué, verdad? Buscar problemas. Me llama la atención porque dice que se arrodillaba 3 veces al día, un señor de 80 y pico de años. Y dice que él supo lo que ocurrió. Firmaron el edicto. ¿Qué iba a pasar? El que lo encontraban, ¿lo iban a echar dónde? Al foso de los leones. Él lo supo. Pero dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo? Como lo solía hacer antes. Tal como él lo hacía antes, asimismo él lo siguió haciendo, porque su Dios es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Y si el Dios tuvo cuidado de él cuando comenzó un muchachito, el Señor lo iba a mantener también bajo su cuidado, aun cuando fuera ya un anciano. El Señor tiene cuidado de ti desde antes, te mantiene firme en él de ahora, y mañana tú también vas a estar firme en las manos del Señor. Gloria a Dios. Daniel, ustedes saben la historia que pasó con Daniel. ¿Qué pasó? ¿Se lo comieron los leones? No. El Señor, el Dios en quien Daniel había confiado y había creído, a quien le había servido, dice que cerró la boca de los leones, le quitó el hambre a los leones. Los leones se convirtieron en gaticos cuando estaban ahí, cuando Daniel estaba con ellos, y no le pasó nada. Dios
estuvo con Daniel todo el tiempo. Un hombre, Daniel, un hombre de oración, un hombre que apartaba esas 3 momentos al día para orar a su Dios, no importando lo que le podría venir después, devorado por unas fieras con hambre, ¿verdad que sí? No le importaba, él mantuvo su postura hasta el final y Dios estuvo con él todo el tiempo. Yo quiero que vayamos rapidito a Hechos 9, 10 y 11, otro caso. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Miren, este nombre que le pusieron a Saulo era en memoria de Saúl, el primer rey de Israel. De ahí vino la palabra Saulo, fue el nombre originalmente de Saúl. Nació como judío, estudió a los pies de Gamaliel, un erudito cristiano. Ahí se formó Saulo de Tarso, llamado más luego Pablo. Damasco era una ciudad muy antigua, reconocida como la capital de Siria. Y ahí estaba Ananías, que el Señor lo llamó y le dijo, mira, ve a tal lugar con toda, el Señor es un GPS para nosotros también. Ananías en ese tiempo no había GPS, no habían celulares, pero el Señor le sirvió de GPS. Le dijo todo, mira, tú vas a tal sitio y vas a encontrar un hombre llamado Saulo y él va a estar orando. Dice, porque él aquí, él ora. ¿Qué pasó con Saulo? Saulo era un perseguidor de los cristianos. Él perseguía a todo aquel que estaba en el camino, los llamados del camino. ¿Por qué el camino? En Juan, nuestro Señor se llamaba que yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se llamaba así. Entonces los seguidores del camino, él le caía atrás, lo amedrentaba, le injuriaba. Saulo era un perseguidor del cristianismo, era un perseguidor del cristianismo. Aquí vemos 2 contrastes. Vimos ahorita el caso de Daniel. Daniel fue perseguido. Señores, Daniel oraba 3 veces al día. Pero para que tú ores 3 veces al día, tiene que haber alguien que esté acechándote por ahí. Déjame ver, porque tiene que ser alguien que esté cerca, chequeando tu vida, chequeando lo que tú haces. Ellos estaban investigando a Daniel, porque no fue que lo encontraron justamente. Era que ellos sabían a tal hora, oh rey, mira lo que está haciendo. Es tal hora. Ellos oraban 3 veces al día, 9 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Y ellos estaban atentos a la vida de Daniel. Saulo, por otro lado, estaba persiguiendo a los cristianos, a los del camino. Estaba atento a lo que ellos estaban haciendo. Estaban alborotando la ciudad y Pablo estaba ahí atento a lo que estaba ocurriendo. Era un perseguidor. Pero dice que hubo un momento cuando Saulo estaba persiguiendo. ¿Qué pasó? Que oyó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque el que persiga a un cristiano está persiguiendo ¿a quién? Quien está con nosotros. No es a ti, es el que está con nosotros, el que está contigo. ¿Por qué me persigues? Y Saulo oyó esa voz que le hablaba en ese momento. Yo me imagino que se estremeció su corazón y su alma. Era una amenaza para los cristianos de la época. Dice que inmediatamente él oyó la voz del Señor. ¿Qué le pasó? ¿Cómo se quedó Saulo en ese momento? Dice que se quedó ciego, se nubló su vista y no pudo ver nada. El Señor le nubló la vista. Dice que estuvo en ayuno y oración. ¿Por cuántos días? Por 3 días, si no me equivoco. Estuvo en ayuno y oración 3 días. ¿Qué pasó? Saulo estaba recién conociendo al Señor, la voz del Señor en ese momento que le hablaba. Y estuvo en ayuno 3 días y en oración. Y dice que el Señor envió a Ananías. Ananías no sabe quién es Saulo, no conoce. El Señor le da todas las especificaciones. Tú vas a coger por tal sitio. Y allá hay un hombre que se llama fulanito de tal. Él está orando. Señores, Saulo, ¿qué tiempo tenía de convertido Saulo? Un recién convertido. Ya 3 días apartó de ayuno y oración.
Y dice que cuando Ananías lo vio, él estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba? Orando, orando. El Señor sabe, tú puedes estar en un rinconcito en tu casa. Tú puedes estar en un rinconcito en tu trabajo en la hora del mediodía. Quizá tú no vienes aquí al templo como intercesor a orar, pero tú apartas ese momento cada día para orar. El Señor te ve. El Señor te ve. El Señor conocía a Pablo desde antes, aun cuando azotaba, cuando el Señor sabía que tenía planes y propósitos con Pablo. Y le dijo, mira Ananías, ve a tal sitio que hay un hombre llamado fulanito de tal, impón las manos sobre él y él va a recibir la vista y se le va a quitar, dice que se le quitaron de sus ojos como escamas, todo aquello que le ocultaba la visión. Yo veo eso como una revelación de parte de Dios, que en el momento que le quitaron las escamas, que oraron por él, él recibió inmediatamente la vista. No solamente la vista física, sino el llamado, la obra grandiosa que Dios tenía delante de él. El Señor comenzó a revelársele tal como él es. Inmediatamente me llama la atención, señores, Saulo comenzó a orar. Nosotros muchas veces pasamos años como cristianos viniendo al lugar, viniendo al templo, viniendo a una célula. Y hay que rogarnos para que dediquemos tiempo para orar. Hay que decírnoslo muchas veces, señores, saquen tiempo para orar. Recuerda que hay que orar. Varón, recuerda que hay que orar. Amada hermana que estás aquí, y nos lo dicen muchas veces los predicadores, o una persona que ora, busca el rostro de Dios. Pero muchas veces se nos entra por aquí y se nos sale por aquí. Por este varón de Dios, inmediatamente, él reconoció esa voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y dice que inmediatamente se conmovió, el Espíritu le habló y sacó tiempo para Dios. Qué precioso cuando tú sacas ese momento para Dios. Dos casos, uno que perseguía a los cristianos y otro que era perseguido, el caso de Daniel. Daniel pudiera decir, ya yo tengo 80 años, 80 y algo, no sabemos exactamente la edad. Daniel pudiera decir, ya yo no quiero más problemas. Yo prefiero quedarme en mi casita aquí tranquila, viendo una película en Netflix y un café, un cappuccino y un té y recibir los nietos en mi casa. O sea, no es la historia, pero para que ustedes entiendan, Daniel pudiera decir, yo no necesito más cosas ya. Yo prefiero seguirle la corriente y esconderme para que no sepan que yo estoy orando. Y me evito cuántos problemas, muchísimos problemas me evito. Pero Daniel prefirió ser echado en la boca de los leones, en el foso de los leones, porque él sabía quién fue que le llamó. Porque él sabía con quién él, delante de quién, de la presencia de quién él estaba. Y dice que él oraba 3 veces al día, 9 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Y daba gracias a Dios en medio de la dificultad y del problema. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Tú das gracias al Señor por el problema? ¿O tú te quejas del problema y culpas a Dios o a los que están por culpa tuya, fulanita de tal? Me vino este problema. ¿Tú culpas a los demás o tú das gracias al Señor? En medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio del problema familiar, en medio de la crisis que estás en un chele con el bolsillo planchado, tú das gracias al Señor. Dice que Daniel oraba 3 veces al día, daba gracias como solía hacer antes. Su fe, el Dios en quien él creía, se mantuvo firme, no importando lo que pudiera ocurrir. Señores, en la boca de los leones, él no le importó, él siguió firme, porque su fe no estaba basada en lo que veía, sino en el Dios que estaba por encima de lo que él veía naturalmente. Gloria a Dios. La evidencia de un creyente que ama a Dios, que conoce a Dios y que sabe en quién ha creído, una de las evidencias, porque es la oración. Es la oración, es una evidencia palpable
de que alguien ama a Dios por encima de las críticas de los demás y por encima de que te estén tildando de lo que sea. David decía en el Salmo 5:3, no tienen que buscarlo: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Qué glorioso, como decía David. David, ese adorador del Señor. ¿Cuántos problemas tuvo David en su vida? ¿Cuántos problemas, cuántas calamidades pasó David? Ese adorador del Señor, ese escritor de esos salmos tan hermosos que nosotros podemos disfrutar, como ese que leyó Pequi ahorita. O sea, nosotros vemos la vida de David, una persona procesada. Mientras más tus procesos pasan y tú ves la mano de Dios, más tú amas a Dios, más tú amas al Señor, más tú le das gracias al Señor por todas las cosas. Dice de mañana. No dice en la noche, cuando ya yo esté vuelto un gusarapo, cansada, que los niños vengan donde ti y tú te pases el día trabajando y vengan los niños con un carrito. Papi, vamos a jugar con el carrito. Mira, muchacho de la porra, yo estoy muy cansada hoy para jugar. Yo no puedo jugar, yo no tengo tiempo para ti. Y si no tienes tiempo para tu hijo, para jugar con tu hijo, te dicen vamos a orar. No, a orar, no, yo oro mañana. Yo no tengo tiempo para orar hoy. Dice David, de mañana oirás mi voz. De mañana, ¿qué significa de mañana? La primera hora del día, claro que sí. Antes de que salgan los rayos del sol, gloria a Dios. Pero de mañana significa muchas cosas. De mañana significa que tú pones a Dios antes que tu trabajo, antes que tu familia, antes que los problemas que tú tienes. De mañana, la primicia te la doy a ti, oh Dios. Aún pasando desiertos, aún pasando dificultades, de mañana tú oirás mi voz. Gloria a Dios. De mañana tú oirás mi voz. No es poner un chat, un WhatsApp, un tema, un coso de difusión, un grupo. Oren por mí, amados hermanos. Oren por mí que estoy necesitada. 911, oren por mí. De mañana oirás, no la voz de Ochi que está orando, gloria a Dios, que puede orar por ti. Pero Dios quiere oír la voz tuya. De mañana oirás mi voz. Me presentaré delante de ti. Gloria a Dios. El Señor quiere oírte a ti, amado hermano, varón de Dios que está aquí, varona de Dios que está aquí, joven, no hay edad. Mire esa niña como el Señor la tocó. Esa última niña, gloria a Dios, no hay edades para el Señor. De mañana el Señor quiere oírte a ti. Daniel, un anciano ya de 80 y pico de años. Gloria a Dios, el Señor es el mismo, el Señor te ama igual. Amemos al Señor por encima de todas las cosas. Y dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Gloria a Dios. Qué maravilla. Dice, y esperaré. ¿Por qué dice y esperaré? Esperaré, tú lo puedes imaginar como descansaré en ti. Es como un reposo que tú estás. Cuando el Señor, tú sabes que el Señor te está oyendo. Tú sabes cuando tú estás hablando con Dios. Y Él te da a ti de su presencia, te llena de su presencia. Y cuando el Señor te oye y tú te derramas, miren, no hay mejor lugar, más seguro, más confiable, más un sitio más cómodo, yo lo puedo decir así, cómodo de estar que en la presencia de Dios. No hay mejor lugar, no hay castillo que se compare con estar en la presencia de Dios. De mañana, no en la noche. El Señor quiere que le busques temprano, no cuando ya tus ojos están cargados de sueño y lo que quiere dormir. Gloria a Dios. La presencia de Dios es imponente y a la vez cálida. La presencia de Dios da dirección. Moisés lo sabía bien. ¿Por qué ustedes creen que Moisés dijo, yo no voy si tu presencia no va conmigo? Yo no me muevo de aquí. Decía Moisés en el Éxodo, si tu presencia no va conmigo, yo me quedo aquí. Mejor me quedo aquí petrificado, pero si tú no estás conmigo, yo no voy para parte. Así mismo le dijo Moisés. ¿Quién fue Moisés?
el que vio al Señor, vio la espalda, vio el rostro de Dios. El único que lo ha podido ver, el único, Moisés. Porque él sabía lo que era la presencia de Dios en su vida. Él sabía que si el Señor no lo movía, él no podía hacer nada. Aquel Moisés que se consideraba un tartamudo, ¿cómo yo voy a hablar si yo no sé hablar? El mismo Moisés, gloria a Dios. Jesús, nuestro caso máximo, nuestro líder, nuestro modelo a seguir es Jesús. Esos hombres de Dios también, pero Jesús es lo máximo. Jesús oraba en todo lugar, en toda situación. Dice que él oraba por la multitud, claro, oraba, sanaba a los enfermos. Todo el mundo estaba buscando, ¿dónde está Jesús? Míralo allá. Y las multitudes corrían detrás de él. Muchos iban para ser sanados, muchos iban para que le pusiera las manos, muchos iban para recibir esa sanidad espiritual del alma, pero muchos iban porque necesitaban a Jesús también. Dice que Jesús, yo tengo unas notas aquí que me lo anoté para que no se me olvide. Dice, oró en funerales. Él fue a los funerales, claro que sí. Jesús estuvo en los funerales, pero hay una diferencia cuando él va a los funerales. Se convierte en una fiesta, los funerales se cierran. Yo me imagino que la gente que eran dueñas de funeraria no quería, ahí viene Jesús, corran. Ahí viene Jesús. No se vendían las cajas fúnebres entonces. Los muertos resucitaban. Oró por 5 panes y 2 peces y una multitud fue alimentada con el almuerzo de un niño. ¿Ustedes se imaginan? Con el almuerzo de un niño. Imagínense en estos tiempos un McDonald's, un McKids, ¿cómo le llaman esa cosa de niños? Que es una cochita así, que yo sé que Ángel ni Pequi se van a llenar, con un hamburguito así, una papita y un carrito y una cochita. Imagínense en estos tiempos el almuerzo de un niño. Y dice que el Señor alimentó a una multitud con el almuerzo de un muchachito. Porque tú me dices de un hombre, ¿verdad? Pero de un niño, el Señor alimentó a una multitud. Oró cuando estaba en el Getsemaní, ¿qué dijo él? Que no se haga mi voluntad, que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Se abrió un camino para que los hombres y mujeres pudieran acceder a un Dios santo. Cuando él oró en el Getsemaní, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se iba al monte a orar, sanaba a los enfermos, se paraba en medio de la multitud, una barca en el medio del mar, ahí en el mar de Galilea, y él oraba por la gente, inmediatamente despedía a la gente, se iba al monte a orar, pasaba horas, la noche antes de arroparlos, de llevarlos, los guardias, ¿dónde estaba él? Orando la noche antes, estaba orando, pasó la noche entera orando. Señor, y yo te pregunto, Jesús pasó la noche entera orando. ¿Y por qué? Él no necesitaba, él era Dios también. Pasó la noche entera orando. Entonces yo me pregunto, si eso eres tú perfecto, inmaculado, lleno de gracia, de verdad, puro, magnífico, soberano, creador de todo, pasó la noche entera orando. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de mí entonces? Wow, porque si él pasó la noche entera orando y se apartaba lugares solo a orar, imagínense nosotros entonces, estamos muy mal. Nosotros estamos mal si oramos 10 minutos al día, 15 minutos al día. Nosotros estamos muy mal. Nosotros no somos Dios. Nosotros necesitamos de su presencia todos los días. Él necesitaba conectarse con su papá diario. Se conectaba por horas con su papá. Y si eso eres tú, Jesús, ¿qué será de mí? Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros que oramos 10 minutos al día. Y creemos que porque oramos 10 minutos al día, ya yo cumplí, yo me voy para mi trabajo y el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas hoy. 10 minutos te dediqué a ti, Señor, hoy.
Gloria a Dios, dame lo que yo necesito. Ya yo oré, ya yo cumplí. Es como cuando tú depositas una moneda de 10 pesos, no sé cuánto cuesta una Coca-Cola en la máquina. Tú depositas una papeleta, una moneda, y tú quieres un refresco, como automático. Yo le doy a Dios y Él me da para atrás. Yo le oro a Dios y Él me da para atrás. No es así. El Señor te quiere a ti, tu corazón, tu alma. Gloria a Dios. Miren, el Señor quiso relacionar las obras que Él hizo con las oraciones de muchos de su pueblo que hicieron. Miren, Noé oró y Dios le dio un plano del arca de la liberación. Noé oró. Moisés oró y Dios libró a los israelitas ¿de qué? De la presión egipcia. Gedeón oró y las huestes del enemigo huyeron ante los 300 hombres que estaban ahí orando. Daniel oró y las bocas de los leones se cerraron, lo vimos, el caso de Daniel. Elías oró y dice que fuego de Dios consumió el sacrificio y el agua que estaba rodeando el altar. David oró y derrotó a Goliat, en el campo de los filisteos. Todas esas personas y muchos otros varones de Dios. Ana, Señor, la oración de Ana, las 2 oraciones de Ana, como Ana oró. O sea, vimos tantos casos de personajes bíblicos que oraron. ¿Y qué sucedió? Cosas maravillosas, prodigios, grandes cosas Dios hace cuando un varón o una varona de Dios se levanta y ora y cree y está firme. No importa si te quieren meter en una boca del león o de leones. Cuando tú te levantas firme y tú crees que Dios puede hacer las cosas posibles, no importa lo que puede pasar. Gloria a Dios. Miren, los discípulos oraron. Dice que todos los que estaban ahí en Hechos, dice que el lugar se llenó de la presencia y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquel día se congregaron 3,000 personas a la iglesia ese día. Pablo oró y cientos de iglesias nacieron en Asia Menor y Europa. Dios ciertamente contesta las oraciones. Dios ciertamente contesta la oración tuya y mía. Miren, no es el lugar, no es el postrarse, eso tiene mucho significado. Dice que Daniel se arrodillaba. El Señor, claro, si tú sientes, tú te arrodillas, uno se arrodilla cuando hay una presencia gloriosa, que tú no te puedes contener. La presencia, tú te arrodillas. Pero el modo no es, lo importante es el corazón. Lo importante es tu corazón está arrodillado, está postrado delante del Rey, de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, eso es lo más importante, tu corazón, tu alma. Cuando tú te inclinas al Señor, cuando tú le das la primicia por encima de todo. Gloria al Señor. Dice el Salmo 73, versículo 28, pero en cuanto a mí, decía David, el adorador, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Miren el apóstol Juan, el discípulo amado, el que se recostaba del pecho del maestro. ¿Se recuerdan de Juan? Y dice que era el menor de los 12 discípulos, hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, y nacido en Betsaida. Su mamá era Salomé. Estuvo con Jesús. Hay 3 ocasiones importantes en la vida de Jesús donde Juan, el discípulo amado, el que estaba recostado, estuvo ahí. Una fue en la transfiguración de Jesús, cuando Él se transfiguró. La resurrección de la hija de Jairo, ¿se recuerdan? Y en el Getsemaní, lugar de prensa y aceite, donde Jesús fue a orar antes de ser crucificado. Ahí estuvo Juan en esos 3 lugares que marcaron un antes y un después. Estuvo también en la pesca milagrosa del mar de Tiberíades. Ahí estuvo Juan. Ay, cuánto me hubiera gustado estar ahí. ¿Quién no le hubiera gustado estar ahí en esos 3? Wow, precioso, poderoso. Juan fue el único de los discípulos de Jesús que llegó a ser anciano. Murió bastante viejo ya, porque había una promesa, ¿se recuerdan?
que el Señor le dijo, tú vas a morir viejo ya. En otras palabras le dijo a Juan. Dice que murió Juan después de los 70 años, después de la resurrección de Jesús. 70 años después que Jesús fue levantado de los muertos, murió Juan. Dice que hubo un momento donde estaban Pedro y Juan en la puerta la Hermosa. ¿Se recuerdan que había un cojo que se paraba todos los días a pedir a los que entraban? Dice que a la hora novena, 3 de la tarde, entraron Pedro y Juan. ¿A la hora de qué? De la oración, a este templo llamada la Hermosa. Y para su sorpresa vino un cojo que se iba todos los días y le dijo, yo necesito de ustedes un milagro en este día. Y dice que Juan y Pedro le dijeron, míranos. Le dijeron Juan y Pedro al cojo, míranos a nosotros. Y Pedro le dijo, yo no tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. El hombre quería ¿qué? Sanidad física, quería caminar, quería correr, quería jugar fútbol. Pero Jesús no solamente le dio a través de Pedro y de Juan la sanidad física, sino que este hombre dice que comenzó a publicar las maravillas de Dios. Y hubo un alboroto tal en esa región ahí, que hubo un alboroto. Viendo el denuedo de Pedro y Juan, ¿se recuerdan el discurso de Pedro delante de todos? Cuando vieron que este hombre que era cojo, que lo veían con sus propios ojos todos los días, se paraba ahí y vieron lo que ellos hicieron. Dice, ¿qué hicieron con Pedro y Juan? Hombres sin muchas palabras, no eran Saulo, no eran Pablo, tenían poco verbo, poco estudio. Y dice que comenzaron a alborotar. Dice que todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor. A pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación, se dieron cuenta entonces de que ellos habían estado con Jesús. Pedro y Juan habían estado con Jesús. Pedro y Juan le dijeron a este cojo, yo no tengo plata ni oro. Eran pescadores de hombres, pescadores de peces, antes de venir a los caminos del Señor, y luego el Señor lo convirtió en pescadores de hombres. No tenían gran futuro económico, no tenían gran dinero. Pero ellos dijeron, lo que tenemos te damos. ¿Por qué? Ellos habían estado con Jesús. Juan había estado en el pecho con Jesús. Cuando tú estás con Jesús, a ti se te pega lo de Él. Y cuando tú estás con Jesús, tú no puedes hablar otra cosa que no sea de Jesús, del amor de Jesús. Juan, aquel que habló del amor, ¿se recuerdan del amor? Juan, el discípulo que más habló del amor fue Juan. ¿Por qué? ¿Por qué Juan? Porque Juan había estado con Jesús. El que nos ama, botaba por la piel de Jesús, botaba amor. Él no podía hacer otra cosa que amar, que perdonar. Y Juan estaba ahí recostado del pecho del maestro. Y por eso pude escribir esos versículos del amor tan maravillosos, que tanto nos llenan, que tanto nos bendicen, que tanto nos sirven de edificación. Ese es Juan. ¿Qué sucede cuando llevamos una vida de oración? ¿Qué nosotros tenemos para dar? ¿Qué tú tienes para dar a los demás? ¿Qué tenemos para dar? Si hemos pasado tiempo con Jesús, tú tienes mucho que dar. Si tú has pasado tiempo con Jesús, tú tienes mucho que dar. Ellos lo reconocieron como Pedro y Juan. Yo lo reconozco. Ustedes han estado con Jesús. Lo reconocieron. No tuvieron que decir, nosotros somos cristianos. Nosotros somos cristianos. La gente, tú no tienes que decirlo porque ellos lo ven. Tu comportamiento habla más que muchas palabras. La forma como tú te expresas, como tú hablas, como tú te tratas con los demás, eso refleja más que muchas palabras. Gloria a Dios. Miren, este mensaje me fue confirmado la semana pasada mientras yo dormía, ya para terminar, ya un minuto y termino. Este versículo que voy a leer ahora. Yo no soy mucho, a mí se me olvidan mucho los sueños y las visiones, se me olvida muchísimo. Pero cuando Dios tiene que decirte algo, te lo recuerda y tú amaneces con ese versículo o esa palabra. ¿Verdad que sí? ¿A quiénes le han pasado?
Cuando el Señor me quiere decir algo que yo necesito oír, me lo recuerda. Yo amanecí con ese versículo ahí y dice que, yo lo quiero leer, Hebreos 5, versículo 7. Hebreos 5, 7, ese versículo retumbó en mis oídos. No lo había leído el día, no lo había leído en todos esos días, pero ese día, no sé, el Señor lo trajo a colación. ¿Ya lo tienen? Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Esa palabra, a causa de su temor reverente, retumbó en mis oídos. Y todos los días pensaba en ello. No sabía que iba a predicar hoy, pero en esos días el Señor te pone desde antes la palabra que tú necesitas. Y yo dije, pero Señor, yo no entiendo. Dice aquí, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos, suplicándole, con gran clamor y con lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Usted dirá, por él como quiera murió en la cruz. Como quiera él tuvo que morir porque él estaba clamando y rogándole al Padre. Elvi lo ha predicado aquí, este mensaje, este versículo, mejor dicho, Elvi lo ha predicado aquí. Lo que el Padre le estaba rogando, lo que el Hijo, le estaba rogando al Padre, en ese momento que él habló esa palabra, era que Jesús oraba para que la separación con el Padre, a causa de los pecados inmutados tuyo y mío, no le fuese quitada esa separación con el Padre. Él se separó del Padre, ¿por qué? Por tus pecados y mis pecados. Entonces esa separación con el Padre era para él algo que él no se imaginaba fuera de la presencia del Padre. Por eso él estaba en el Getsemaní orando y llorando, Padre, que por esta causa yo no me separe de ti. Eso era lo que Jesús quería decir en ese momento. La separación del Padre para él era vital. No podía estar sin el Padre, eran uno. Como tú y yo somos uno, lo decía él, oh Padre. Como tú y yo somos uno. Si Jesús era así es así con su papá, tú y yo tenemos que ser así también. Tú y yo necesitamos esa savia todos los días, esa presencia todos los días. Y para confirmación, el viernes en el encuentro, nunca hacen preguntas después del encuentro. A mí me tocó hablar de sanidad. Y hay un hermano que levanta la mano, no sé si está aquí. Y él hizo una pregunta y preguntó que por qué Jesús, ¿cómo fue que él preguntó? Sí. Que por qué Jesús antes de morir, creo que fue esto, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué fuiste tú, varón, con la barba? Fuiste tú, ¿verdad? ¿Por qué Jesús dijo al Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero ya el Señor me había hablado ese mensaje, esa palabra antes del encuentro. Y era que no quería la separación del Padre, ni por un segundo, ni por un instante. Ni por un segundo, ni por un instante. Tenía que estar con el Padre pegadito como la vid. Gloria a Dios. Nosotros tú y yo necesitamos estar así. Entonces dirán, pero eso es Jesús, que es perfecto, eso es Dios. Él es perfecto. Él no tiene las limitantes que tenemos nosotros. Claro que sí, por Él te conoce tus limitaciones. Y por cuanto Él conoce tus limitaciones, Él sabe, Él te conoce desde antes de tu venir. Miren, Saulo estaba orando ahí. Y Jesús mandó a Ananías y le dijo, ve a tal lugar porque él ora. El Señor sabe que tú le amas. El Señor sabe que tú quieres intimar con Él. El Señor sabe que tú necesitas de su presencia cada día, como el aire que tú respiras, como el agua el pez necesita del agua para sobrevivir. Tú y yo necesitamos de su presencia cada día. Si Jesús en el Getsemaní, en el lugar de la prensa de aceite donde fue machucado, dijo, Padre, no permita que tu presencia, que me separe de ti ni por un momento, parafraseando. Imagínense tú y yo, que somos humanos, que caemos a cada rato. Imagínense tú y yo, orando 10 minutos al día, 15 minutos al día. ¿Cuándo solemos orar?
¿Cuándo nos recordamos? Pero cuando tenemos necesidad. Ayunamos hasta 3 o 4 días si hay que ayunar. Cuando te necesitamos de algo de parte de Dios, lo buscamos con vehemencia todos los días, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Pero gloria a Dios, porque el Señor quiere intimar contigo y Él te necesita, está esperando que tú saques ese momento a diario para estar con Él. No cuando tú lo necesitas, no en la noche. David decía, de madrugada, por la mañana, temprano oirás mi voz. No es oír una prédica por internet o por la radio. Oirás, el Señor quiere oír tu voz, tu clamor, tu acción de gracias como Daniel. Daniel oraba 3 veces al día y daba gracias. El Señor quiere oír tu voz. Gloria a Dios, así que levántate y vamos a adorar a Dios en esta mañana, esta tarde. Gloria a Dios por sus bendiciones sobre nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te amamos, te necesitamos. Gracias, Señor Jesús. Oh, Santo, gloria a Dios por su presencia. Gloria a Dios por su presencia en medio nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Jesús. Gracias, Jesús. Qué bueno es Dios. Gracias por Jesús. Gracias, Jesús, porque moriste por mí. Moriste por mí. Moriste por todo lo que estamos aquí, porque tu sangre, esa preciosa sangre, nos ha acercado, nos acerca a la presencia del Padre. Rompió el velo. Así como a Pablo, a Saulo, se fue quitado el velo en el momento que oyó la voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor quiere quitar muchas escamas, muchos oídos para que podamos oír la voz de Dios. El Señor te quiere hablar, pero ¿cómo te va a hablar si tenemos un control? Blue Max, Netflix, ¿qué serie hay hoy? ¿Cuál serie hay hoy? ¿Qué película hay hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Y el Señor esperando que le busque, esperando que le ore, esperando que le hables, esperando que intimide con Él. De madrugadas oirás mi voz. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús.